Se anunciaba, ¿no? Y si esto sigue así, vamos a tener esos 20 y pico para el sábado, ¿no? 25, 26. 25, 26. Bueno, muy bien. Muchas gracias a todos por estar ahí del otro lado. ¡Feliz Día del Amigo! ¿eh? Feliz día, Día feliz día. de la Amistad. Podríamos, bueno, hacer una larga descripción de lo que es la amistad para cada uno, pero creo que cada uno sabe lo que entiende por amistad. Y qué privilegio y bendición que son en la vida los amigos de verdad. Bueno, muy bien. Vamos a tener dos temas hoy, como siempre. Vamos a arrancar con uno que tiene que ver con, por supuesto, en el marco de la rendición de cuentas, pero reclamos de jubilados y pensionistas que entienden que no han sido atendidos o contemplados en esta última rendición y que, bueno, están presentando o denunciando, comunicado mediante, por supuesto, la situación que están atravesando e indican que hay más de 100.000 adultos mayores que pasan hambre. En instantes nada más nos va a estar acompañando la presidenta de ONAJPU, que es la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay. Mientras tanto, es verdad, con todo el tema de la reforma jubilatoria y demás, veníamos asistiendo a, bueno, cuáles son los movimientos que se están haciendo, a quiénes beneficiarían más o menos estos movimientos a los que están acordando desde el Ejecutivo y demás, que estudia el Parlamento. Pero es verdad que hay todo un sector, que son los que tienen las jubilaciones mínimas, que no sé qué opinan ustedes, si están siendo realmente atendidos o contemplados, si el gobierno podría hacer más. ¿Qué pensás, Vale? Bueno, yo creo que el gobierno ha hecho, digamos, un esfuerzo en cuanto a que con la reducción del IAS y del IRPF está claro que va a recibir menos económicamente, ¿no? Pero creo que sí comparto el hecho de que ellos hablan que las jubilaciones donde se va a ver el impacto de esta reducción son las jubilaciones más altas, ¿no? O por lo menos no las más bajas. No, las más bajas son las siguientes, sí, digamos, las franjas siguientes. Entonces, obviamente queda toda esa franja donde están las jubilaciones más reducidas que no han tenido un aumento que realmente impacte, ¿no? Estamos hablando que en algunos casos los aumentos son de 200 pesos, perdón, o 250 pesos en jubilaciones que realmente son sumergidas, pensionistas y jubilados que en algunos casos cobran, yo qué sé, 17.000 pesos. O sea, realmente nadie puede pensar que ellos pueden vivir con esta pensión. Que a ver, no es algo que se está dando solamente con esta administración, es algo que siempre ha sido así. La franja más baja realmente es la más golpeada. Todos sabemos que hay adultos mayores que la pasan muy mal, que pasan penurias para poder llegar a fin de mes siempre. Entonces, en un país que además, y esto que no se puede dejar de lado el dato demográfico, ¿no? Sí, claro. En un país, como se ha dicho siempre, avejentado. Entonces, pareciera que y está muy bien el especial hincapié en las políticas de infancia, puesto que es el futuro, pero no sé si realmente estamos a la altura de poder decir que somos un país que atiende la tercera edad, porque no solo por las jubilaciones, igual, ¿no? Pero es el punto. La calidad de vida te la vas a dar dependiendo de tus ingresos. Pero los niveles de pobreza en esta franja etaria no son los niveles más altos de pobreza. Bueno, no, por eso separo los tantos, pero de todas maneras, es el final de tu vida, sí, claro que es donde podés descansar y es donde me pregunto si realmente el país, como país, respondemos para esa etapa, ¿no? Sí, yo creo que, a ver, en esta rendición de cuentas no hay nada específicamente planteado. Es real lo que plantea la organización de jubilados. Creo que es muy difícil porque todos, hoy por hoy, están pujando y haciendo sus esfuerzos para poder sacar tajada de la rendición de cuentas y los recursos son finitos y hay gastos que se han priorizado o inversión, por lo menos para mí, por ejemplo, en salud mental y adicciones, no está planteado un monto. Bueno, quizá dentro de los recursos se agrega un nuevo colectivo que plantea que en esa rendición de cuentas poder por lo menos asegurarse tener un aumento para las jubilaciones mínimas, que me parece muy coherente, ¿no? Bien. Pepe. Bueno, es un tema que estructuralmente tiene esos problemas que mencionaba Valeria, claramente. Yo creo que habría que repensar e ir un poquito más lejos en lo que tiene que ver con el incremento del gasto a nivel público en lo que es el año previo a las elecciones. Yo creo que Uruguay ha demostrado responsabilidad en esa materia en todas las administraciones de los distintos partidos políticos. Y si bien uno puede caer en la tentación de decir, bueno, en un año electoral quizás se empieza a abrir la billetera porque tiene que ver con este tipo de situaciones, parece bastante injusto que lo que no se incrementa hoy
no se vuelve a incrementar hasta el 2025. Y es mucho tiempo, sobre todo teniendo en cuenta ese tipo de situaciones como la que hablábamos de esos 100.000 jubilados que están cobrando menos de 20.000 pesos. Y si bien desde la administración actual y desde el equipo económico me consta de los esfuerzos que se hacen para poner en raya la inflación, que es el peor impuesto que tiene cualquier persona que recibe o un salario o un ingreso fijo, porque no tiene posibilidad de remarcar ni de manejar su stock allí, solo recibe el incremento si se lo dan, es un impuesto que afecta al bolsillo de los asalariados, es un impuesto, la inflación que afecta al bolsillo también, obviamente, de jubilados y pensionistas. Entonces, si yo el 1 de enero del 2023 con 1.000 pesos fui al supermercado y pude comprar determinada cantidad de productos, es seguro que a final del año, en diciembre de este 2023, con esos 1.000 pesos no voy a poder comprar lo mismo. Necesito que me agregues mínimamente, no sé, voy a redondear un 7%, que es la inflación anualizada promedio. Si me das los 70 pesos sobre los 1.000, tampoco voy a poder comprar lo que compraba a principio de año. Entonces quiere decir que ya estoy teniendo una diferencia importante. Si no me das ese porcentaje de la inflación, me voy a ir quedando rezagado cada vez más. Y si tengo que esperar 2 años para recibirlo, es bastante complejo. Entonces me parece que habría que ajustar un montón de temas en una frazada que claramente es muy corta, pero donde se deben priorizar. Bien. ¿Pablo? Yo es indiscutible que nadie puede vivir con 20.000 pesos. Nadie lo puede discutir. Comparto con Valeria Lo que mismo aplicaría para el salario mínimo, ¿no? Por supuesto. Sí. Comparto con Valeria que este no es un problema de ahora, es un problema que se viene remontando de hace mucho tiempo atrás. Es un hecho objetivo de la realidad que este gobierno ha hecho una reducción del IAS y que afecta lógicamente a la segunda franja, entre 50 y 80, para hacer números redondos. Los que cobran creo que más de 50.000 pesos. Por ahí anda, exactamente. Que es que resigna el Estado, lógicamente, creo que son 60 millones de dólares o algo por el estilo. Que capaz que anuales, 60 millones de dólares. Anuales, que quizás podría haberlo volcado o en fin. Eso se ve. Ahora, yo siempre me pregunto una cosa y me van a criticar por esto que voy a decir, ¿no? Pero las personas que tienen esas jubilaciones, ¿no? Uno habría que preguntarse cuánto aportaron en su vida activa para lograr esas jubilaciones también. Porque está bien que se reclame, yo entiendo, y es correcto. Pero ahora, yo durante mi vida activa, ¿cuánto aporté por mes de mis ingresos? ¿Cuánto resigné de poder utilizar esos ingresos para dárselo al Banco de Previsión Social? Pensando que en un futuro, lógicamente, yo me voy a jubilar y voy a tener que vivir de eso. Entonces, bueno, pero eso no es algo que tú decidís, es algo que se da ley mediante, cálculo matemático, dependiendo del trabajo al que hayas podido acceder. Bueno, está bien, pero a lo que voy, en concreto, vamos a entendernos, hay mucha gente... No es una elección de... No. Es en algunos casos... Las pensiones por vejez, por discapacidad, todas esas están en esos montos también. Las pensiones es una cosa, las jubilaciones son otras. Son jubilados y pensionistas. No, está bien, pero la pensión Sí, pero accedes por determinada condición, la jubilación diferente. accedes por tantos años de aporte. Sí. ¿Ah? Sabido es que en el Uruguay hay mucha gente que aporta en negro, aporta por la mitad, aporta por bastante menos, y eso no pasa de ahora, no lo descubrimos nosotros. Entonces, yo siempre me pregunto, reclamar está perfecto y está bien, y nadie vive con eso. Nadie vive con eso. Ahora, me pregunto también, ¿somos conscientes los uruguayos, cuando estamos en nuestra vida activa, de decir, voy a resignar X% de mi salario real para dentro de 30 años poder cobrar una jubilación digna? O digo, mejor me lo quedo, aportame por menos, trabajo esto en negro y esto en blanco, y después vemos. ¿Por qué ese después vemos? Son muchos de los reclamos que tenemos ahora. Bien, no sé cuánto puede incidir eso, que es un hecho, es verdad. Eso pero sí. ¿Qué porcentaje de ese razonamiento o decisiones individuales hacen realmente al problema estructural que tiene el país en ese tema? A veces no lo elige el trabajador, no bueno, tiene la opción. Es lo que acabo de plantear antes, ¿no? Esto mismo que estabas diciendo, que a veces no es una decisión del Claro, trabajador. por eso es una ecuación. Depende del trabajo que consigas, A veces la no, cintura que tengas o la posibilidad de negociar lo justo. Tal cual. Y a veces no. Cálculo matemático. Y a veces sí. Y a veces depende del esfuerzo que vos hagas en tu vida para lograr un trabajo mejor. O sea, es las causales
por los que vos tenés una jubilación de 20.000 pesos, es un abanico enorme de posibilidades. A mí me pone nerviosa. Queda porque me feo parece que muy lo diga, ¿no? No, pero ¿sabes por qué? Queda horrible que lo diga. Es delicado pero... hablar del esfuerzo, porque a mí no me vas a decir que no hay mucho más esfuerzo en trabajos que requieren cuerpo humano, que están en ambientes poco salubres y que tienen un tope de salario. Tiene un laudo, ¿entendés? Contra lo que puede ser un trabajo como el nuestro. No, pero... Entonces, la palabra esfuerzo pareciera que remite a meritocracia y ahí es donde la embarramos. Yo no me refiero a ese tipo de esfuerzo, que es cierto. No me estoy refiriendo a ese tipo de esfuerzo. Me estoy refiriendo a todo el esfuerzo que uno puede hacer en su vida para poder lograr un trabajo medianamente digno y tener un aporte jubilatorio medianamente digno. Quizás algunos no tengan la posibilidad, y es verdad, no la tienen. Pero es un tema estructural de nuestra sociedad. Pero hay algunos que la tienen y no hacen el esfuerzo para poder lograrlo. Entonces después nos enfrentamos a este problema. Nos pasa a nosotros con la caja profesional. Muchos aportan por bastante menos, en realidad, de lo que en realidad ganan. Entonces, pero yo dentro de 15 años, 20 años, no me puedo ir a quejar a decir, che, escuchame, mi jubilación profesional es esto después que trabajé 40 años de mi vida aportando. ¿Pero cuánto aportaste? ¿Declaraste lo que en realidad ganabas? Es lo que sucede. No, por eso son situaciones... A ver, yo lo de veo todas bien. maneras, me parece que, si bien bien Pablo distinto. puede tener un punto ahí, leyendo el comunicado de ONASPU, también queda claro que ellos no se oponen a esa rebaja que hay en esa franja que hablamos. Claro, de esto no es 50 y 80. jubilado contra jubilado, por eso digo no, contra para otros. nada. No es uno contra otro, yo no me refiero a eso. Simplemente es un punto de vista que me van a criticar, pero creo que parte de verdad tiene. Sí. Quizá no toda. Por eso yo me pregunto, ¿cuánto realmente de ese tipo de situaciones, que es verdad, que se deben dar? No todo el mundo, cuando puede, construye su vida con mirada largoplacista. Después están los que no pueden hacerlo, ¿entendés? Y ahí las decisiones ya no son libres. Pero bueno, no sé qué tanto remite una situación en el problema estructural que es verdad que tenemos, ¿no? Fernando, ¿qué pensás? Yo quisiera poner un punto de vista diferente porque básicamente hay cierta coincidencia en todas las miradas, ¿no? Y es cierto que hay una enorme cantidad de jubilados que ganan una miseria. Pero también es cierto que hay 500.000 trabajadores que ganan 25.000 pesos, 25.000 pesistas, 500.000, medio millón. También es cierto que hay 300.000 pobres, más o menos un 8%, no sé cuánto está. También es cierto que hay 200.000 personas viviendo en asentamiento. Y también es cierto que los sindicatos públicos acaban de hacer una conferencia de prensa conjunta, UTE, ANCAP y la OCE, para pelear por salarios y por más salarios. Y también es cierto que el PIT-CNT, básicamente, apoya a COFE, que es la mayoría de los afiliados del PIT-CNT, para las reivindicaciones salariales. O sea, y también es cierto que se opusieron a la reforma jubilatoria. Y también es cierto que se oponen a achicar el Estado. Entonces, ¿cómo van a hacer? Todos quieren ganar más, pero nadie hace nada para ganar más. ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo van a solucionarle la vida a los 25.000 pesistas, a los miles de jubilados que ganan la pobreza? ¿Cómo van a solucionar? Si los que están trabajando y en el Estado quieren más Estado y más plata, ¿cómo van a hacer? ¿De dónde van a sacar la plata? ¿De dónde sale la plata? Porque hay que preguntarse eso. Todos queremos más plata, pero ¿de dónde sale la plata? ¿Quién la genera? ¿De dónde sale? Y los que trabajamos pagamos costos altísimos por todo. Compramos un auto y pagamos la mitad del auto y la mitad de impuestos. Y así todo. Ponemos nafta, la mitad de impuestos, la mitad de nafta. Hacemos una obra, una refacción, pagamos el 70% de impuestos y el 30% la obra. El contratista o lo que sea, o el 60%. Pagamos impuestos, pagamos impuestos, pagamos impuestos y todos quieren plata. ¿Y cómo hacemos? A mí me encantaría saber cómo hacemos, porque pedir es un bollo. Lo que es difícil es generar, porque repartir cuando hay mucho también es un bollo. Pero hay que generar. ¿Cómo se genera? Y la ONASPU hace
se moviliza en contra de la reforma del Estado, y se moviliza en contra de la reforma de las jubilaciones, y se moviliza, y la NAJPU se suma al PIT-CNT. Y el PIT-CNT pide, ¿y dónde se genera la plata? Están locos, están locos. ¿A quién le van a sacar? Para darle a ellos, le tienen que sacar a otro. ¿A quién? ¿A la policía, a los maestros, a los municipales? ¿A quién le sacan para darle a ellos? Porque para todos no hay, ¿eh? Mientras los que generen sean los menos, y a esos menos le sacan toneladas de plata para pagarle a todo lo demás, y un día se va a acabar. Todos no pueden pedir, no hay para todos, lamentablemente, ¿no? Porque los pobres, los jubilados y los cientos de miles, 25.000 pesitas deberían tener prioridad frente a los empleados públicos y sus reivindicaciones por más salario y más salario. Bien. Deberían tener prioridad estos, ¿no? Me Los gustaría, jubilados... antes de esta, perdón, Sí, no, termine. antes de ir a la pausa, tener por lo menos una primera reflexión de nuestra invitada a propósito de lo que ha escuchado por aquí en este primer bloque. Le damos la bienvenida a Estela Ovelar, que es la presidenta de NAJPU, que hacía referencia en el comienzo del programa. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por recibirme y muchas gracias por estos aportes que nos hacen también al diálogo en la sociedad uruguaya. Si ustedes me permiten, voy a comenzar un poquito a lo que recién se manejaba aquí. En primer lugar, nuestra Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas no se opuso a la reforma previsional. No estuvimos de acuerdo cómo se llevó adelante dicha reforma, porque para nosotros era necesario un diálogo nacional en seguridad social. Porque... Que va más allá de los jubilados. Que va más allá de los jubilados, porque, a ver, ¿qué hubiera sido del proceso de pandemia si no hubiera estado, verdad, un seguro de salud, un seguro de paro institucionalizado como ya estaba? Sí reconocemos que es necesaria una reforma, porque estamos atravesando un envejecimiento en la vejez, cada vez las fuentes de trabajo se han diversificado. Está el trabajo a distancia, hay empresas extranjeras que el trabajador trabaja desde su casa, tenemos máquinas, ¿verdad?, en diferentes supermercados, establecimientos. Sí, se cambió mucho el mercado laboral. Se cambió mucho el mercado laboral. ¿Es necesaria una reforma? Sí. Nuestro representante frente a la comisión de expertos, lo dijimos siempre, elaboramos un documento y estamos elaborando otro, es necesaria una reforma, pero una reforma con diálogo nacional en seguridad social. Porque debemos de considerar las nuevas formas de trabajo, y yo estoy de acuerdo que a veces los recursos son finitos, pero también repasemos las exoneraciones que hay en este país. En principio, y no tenemos nada, la Organización Nacional, contra los colegios privados, y menos en lo personal, pero recordemos que las exoneraciones a los colegios privados eran en aquella época cuando vinieron los salesianos a educar y tenían un margen incluso de becas. Hoy desconozco qué cantidad de colegios, y no solo a nivel de los salesianos, sino mucho más costosos, están exonerados. Hay partes de industria que están exoneradas, las iglesias están exoneradas. Entonces, y tampoco tenemos nada, y en lo personal mucho menos nada contra las iglesias, pero no tendríamos que sentarnos a conversar entre todos de dónde se pueden obtener esos recursos. Bien. No tendríamos que repasar la forma esa, digamos, de aportar. Y lo que se decía por aquí, que hay mucha gente que gana una mínima porque no aportaba, recordemos que la conducta de aporte no hace mucho que está acá en el país, porque antes era como una viveza el no aportar a la seguridad social, y eso era un problema social. Entonces, hay cosas que tenemos que repasar. Y lo hacemos inmediatamente después de esta primera pausa, ¿le no? parece? Recuerden que nos pueden seguir a través de Antel TV. Ya venimos. Para que no tengas que elegir.